Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Buenos días, amigos, amada audiencia, les saluda su amigo y servidor Freddy Lozano desde las cabinas de Aires Radio. Hoy comenzamos una nueva serie en su programa favorito, Verdades Eternas de la Biblia. Hoy tenemos con nosotros a un siervo, a un hermano en Cristo, Jairo Cuellar. Jairo, buenos días y bienvenido. Buenos días. Es gracias a cada uno de los que se conectan y escuchando este programa. Es un placer el poder estar aquí y poder servirles en la mejor manera posible. Así es. Hoy nos ha tocado estar los dos solos aquí en este programa, Jairo, y damos inicio a una serie muy interesante que es la Biblia. Así que le comentamos a la audiencia que a partir de hoy estaremos teniendo una larga serie del estudio de la Biblia. Si en verdad la Biblia es la palabra de Dios o es un libro más. La Biblia tiene una singularidad única en su continuidad. La Biblia de igual manera tiene la singularidad en su circulación, la singularidad en su traducción, la singularidad en su supervivencia a través del tiempo, a través de persecuciones, a través de la crítica. Es singular en sus enseñanzas, es singular en su profecía, en su historia, en su carácter. La Biblia es única, singular en su influencia sobre la literatura, singular en su influencia sobre la civilización. Una conclusión razonable es la Biblia. Jairo, una y otra vez la gente pregunta y se cuestionan entre ellos mismos si la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia ha sido escrita por hombres, ¿por qué deberíamos creer en ellas? Hay quienes tienen a la Biblia en su biblioteca y con orgullo dirían que está en su estante al lado de otros grandes libros o grandes obras como la Odisea, escrita por Homero, o Romeo y Julieta por William Shakespeare, o El Orgullo y Prejuicio por Austen. Sus Biblias pueden estar empolvadas y no mostrar señales de uso, pero ellos lo catalogan como una de las obras literarias clásicas. ¿Cuál es la diferencia comparada a estas obras, la Biblia, en la vida de un cristiano, Jairo? Bueno, primero que nada quiero mencionar de que durante siglos la palabra de Dios ha sido cuestionada en cuanto a su veracidad, si los hechos que ocurrieron ahí, que están escritos, son puras fantasías, fábulas, mitos, si solamente son algunas creencias. Pero eso habla en sí de la pobre búsqueda en cuanto a estar informado sobre la veracidad que la Biblia presenta, por ejemplo, sobre los hechos históricos que pueden ser comprobados a lo largo de la historia. Uh-huh. Y por todo lo que la Biblia nos habla a través de la historia y los acontecimientos y todo lo que ha sucedido, podemos nosotros afirmar que lo que la Biblia dice es una verdad completa, una verdad absoluta, que por lo tanto no puede ser comparada con las otras obras literarias que mencionabas hace unos segundos, que incluso catedráticos como lo es Monteiro Williams, él hizo una declaración de que hay una diferencia entre estas obras literarias clásicas. Hay una gran diferencia en cuanto a lo que la verdad, lo que la Biblia expone en cuanto a la verdad. No puede ser comparada con estas literaturas por el poder del mensaje que provee, que promueve, y que a lo largo de la historia podemos ver incluso cómo la Biblia ha logrado tener
un impacto en el individuo, en la persona. Y ha logrado también tener una influencia en diferentes generaciones, no solamente en una época, sino que por diferentes generaciones la Biblia ha creado un impacto en este mundo. Y eso ha sido algo tan evidente que no se puede negar. Y por esa razón, no podemos compararla con estas otras obras literarias que solamente satisfacen o le dan placer al lector en el momento en el que se dedica a estudiar estas obras. Es por eso de que la Biblia, en cuanto a su contenido, es algo que verdaderamente creo que si las pondríamos en una balanza, solamente la Biblia de un lado y todas estas obras literarias del otro lado, habría una diferencia sumamente grande. Un desbalance. Un desbalance completo. Perfecto. Entonces lo que tú me quieres decir, Jairo, la Biblia es un libro único y no debería estar junto a los otros libros. Definitivamente que no. Debería tener su propio estante. Debería de estar sola. Debería de estar en un lugar donde, usualmente tenemos la Biblia a veces en un lugar abierta en un cierto capítulo, pensando de que, la usamos como un amuleto. Y eso lo que ocasiona es que en realidad no le estamos dando el valor que la Biblia merece. Y es por eso de que la Biblia junto a los otros libros no puede ser comparada ni puede ser posicionada en el mismo nivel o estándar. Ahora, esto tiene que llevar a la reflexión a los creyentes y no creyentes, que aún la Biblia teniendo dentro de tu armario, de tu cabecera o de tu noche de dormir, de tu mesita de noche de dormir, no va a causar ningún efecto si no la abrimos. Correcto. ¿Verdad? Correcto. John Piper decía algo y decía de que hay personas que se quejan porque no escuchan a Dios o quieren escuchar la voz de Dios. Entonces él habla de que le dice a una de estas personas que le decía eso y le dice, bueno, si tú quieres escuchar la voz de Dios audible, te recomiendo que abras tu Biblia y comiences a leerla en voz alta. Entonces vas a escuchar las palabras exactas de Dios para tu vida. Ahí tiene la respuesta a aquellos que quieren escuchar la voz de Dios. Ahí está la respuesta, acaba de dar Jairo. Abran su Biblia y lean en voz alta. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia tiene evidencias internas, evidencias externas. La Biblia tiene una unidad única, tiene poder, tiene profecía. Pero en este punto vamos a tocar algo de la singularidad en su continuidad. La Biblia es única en su continuidad, Jairo. La Biblia es el único libro que fue escrito durante un periodo de aproximadamente 1500 años. Tiene más de 40 autores, representando gente de toda condición, reyes, militares, líderes, campesinos, filósofos, pescadores, cobradores de impuestos, poetas, músicos, diplomáticos, eruditos y pastores de ovejas, en la cual tenemos un ejemplo de Moisés. Creo que es el primero de los 5 libros, si no estoy mal, y Moisés era un líder político y juez, líder y juez, y fue educado en las universidades de Egipto. ¿Qué nos puedes hablar acerca de Moisés y comparando a un líder contemporáneo de estos tiempos? Bueno, a veces hay algo que se escucha muy frecuente y es de que el hecho de tener la Biblia en tu estante o de leer la Biblia, eso te hace ignorante porque estás creyendo en un libro disque de mitos que acabamos de mencionar. Obsoleto, ¿verdad? Correcto, es un libro retrógrada. Pero lo que estamos viendo aquí, que fue compuesta que Dios usó a no menos de 40 autores de diferentes estratos social. Algunos fueron reyes, algunos fueron líderes, algunos fueron campesinos, algunos fueron médicos. Y entonces podemos ver que en realidad no se limita, Dios no limitó solamente a una persona que quizás no sabía expresarse bien en sus palabras, como lo es Moisés, que quizás era tardo para hablar, dice la Biblia, y que aún así Dios decidió usarlo.
siendo un hebreo que fue, adoptado por la hija del faraón. Dios lo llevó a los lugares más altos, estudió, como mencionabas, en las universidades de Egipto, se convirtió en un líder político, alguien de influencia. Y debido a todo esto podemos ver que no es solamente un libro para personas ignorantes, sino que al contrario, una persona intelectual debería de conocer la palabra de Dios y debería de estudiarla toda su vida. Moisés es un líder que cambió el ciclo. Claro, Dios utilizó la vida de Moisés para cambiar la esclavitud en libertad. En estos tiempos estamos viviendo un tiempo de escasez de líderes políticos. Hay líderes que son intelectuales en la economía, líderes que son intelectuales, diríamos, en la ingeniería, doctores, pero no tienen nada del conocimiento bíblico para poder gobernar o para poder libertar a una nación. Fue contrario a lo de Moisés. Correcto. Y si nosotros podemos ver, a Moisés se le acreditan lo que es el Pentateuco. Así es, los 5 libros. Correcto. Entonces, y en esos libros incluso, la Constitución de los Estados Unidos, ¿en qué está basado? Así es. Entonces podemos ver la influencia y el impacto que tiene la Biblia sobre una nación, y siendo la nación más poderosa, más influyente en todo el mundo. Podemos ver entonces que Moisés comprendía cuán importante era basarse en lo que Dios le había dicho, lo que Dios les comenzaba a dar en aquellos tiempos para saber gobernar, porque el propósito por el cual Dios sacó a Israel por medio de la mano de Moisés fue para crear una nación. Amén. Y una nación que representara a Dios conforme a sus leyes y conforme a la palabra de Dios. Así es, y le da la promesa de que van a tomar la tierra de diferentes reinos apartes. Estaban los heteos, los geteos, los jebuseos y así. Y luego también hay alguien muy especial en la Biblia, que es el rey David. Él fue poeta, músico, pastor de ovejas y guerreros. Otro autor de la Biblia nos habla también que es Amós, un pastor de animales. Aquí podemos ver la diferencia donde Dios no tiene una exclusión, una diferencia de personas. Dios a todos nos mira por igual. Si podemos ver el contraste entre David y Amós, los dos fueron pastores de animales, pero David llegó a ser rey. Pero correcto, Dios depositó su espíritu en los dos para poder dejar estas verdades eternas para la vida del hombre. Y aquí podemos ver de que aunque ejercían posiciones diferentes, los dos eran pastores, pero David era un rey, era un músico y cumplía con diferentes funciones. Podemos ver cómo estos dos personajes tienen una continuidad en cuanto al mensaje, en cuanto a lo que Dios quiere dejar escrito, en cuanto a lo que Dios anhela que nosotros hasta hoy en día sepamos. Vemos cómo Dios en su soberana voluntad, en su espíritu, en su sabiduría, podemos ver cómo usa a estos dos personajes y habla del mismo mensaje en la Biblia. Ajá. Y ahí podemos ver la unidad de la Biblia, ¿verdad, Jairo? Correcto. Tenemos ahora a Josué, un general militar, a Nehemías, un copero para un rey pagano. A veces las estrategias nuestras no se ganan desde el punto de vista humano, sino tenemos que buscar la dirección y la ayuda de Dios. Y aquí podemos ver cómo Josué, siendo ya una persona de aproximadamente 60 a 80 años, toma el poder de liderazgo de una nación que estaba saliendo de la esclavitud y estaba yendo a tomar la tierra prometida. Luego vemos a Nehemías, un copero que servía a un rey pagano. Y esto nos dice que la Biblia, al que la lee, la mantiene firme, aún estando en un mundo pagano. Nosotros no podemos ser contaminados cuando escudriñamos, cuando leemos la palabra de Dios, y ser guiados por el Espíritu Santo, Jairo. Exacto. Y mencionando un poco acerca de lo que es de ese mundo pagano, también tenemos a Daniel, que vivía bajo el dominio de Babilonia, que habían sido llevados cautivos. Y aún así, durante
ese tiempo en el cual estaban viviendo con los paganos, quienes adoraban a otros ídolos, a otros disque dioses de pequeña, Ajá. y tenían estas ciertas disque religiones ellos, aún así podemos aprender también de Daniel que decidió no contaminarse con las costumbres, con los pensamientos, con los hábitos que realizaba aquella nación, pero todo esto le ayudó, por ejemplo, a Daniel al recordar quién Dios había sido y en su palabra, porque la palabra no la llevaba solamente en un libro, como mencionábamos al principio, no la tenía solamente en un estante, que en aquel tiempo pues eran diferentes, no eran libros, como el día de hoy, pero la llevaba escrita en su pensamiento y en su corazón. Y esto le ayudó tanto a Nehemías como a Daniel y a Josué en momentos de dificultad, en momentos de angustia, a mantenerse firmes en la verdad con el propósito que ellos sabían que Dios a través de su palabra les había dado. Amén. Ahora, en el tiempo contemporáneo que estamos viviendo, los jóvenes muchas veces, por no leer la Biblia, por no escudriñar las Escrituras, por no tener un acercamiento a su palabra, tienen el temor de la sociedad, tienen el temor de que no puedo yo hablar de Dios en una universidad, en una high school, en una preparatoria, por el que me dirán mis amigos, por lo que me dirán las amistades que me están rodeando. Pero aquí vemos a un Nehemías que no se había olvidado el dolor de su pueblo, que no se había olvidado las enseñanzas de sus padres. Y vemos también, como decías tú, a Daniel, que a pesar de las circunstancias llegó a ser un primer ministro. Correcto. Así que este es su programa Verdades Eternas. Nos vamos a una pausa, regresamos en un minuto. Estamos estudiando la Biblia, esta nueva serie de su programa Verdades Eternas. La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos mal. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro con así David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir está. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro con ácido ahí. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro con ácido ahí. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides. ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia con ese numeroso club de fans que dicen que la quieren y la admiran, pero nunca le dan tiempo para hablar? Acabamos de escuchar una bella alabanza, la Santa Biblia de Santiago Benavides. Y antes de la pausa, Jairo, nos fuimos hablando acerca de algo de Daniel, que fue un primer ministro. Correcto. Y hoy los jóvenes tienen miedo de llegar a las altas posiciones políticas y expresar acerca de la verdad que trae la palabra de Dios. Sí, eso es algo que se está viendo en estos tiempos, y es la verdad algo bastante triste, porque
aunque tenemos mucha información, tenemos acceso al internet, tantos libros que han sido publicados, pero creo que vivimos en la era de bastante desinformación. En vez de estar informado de la verdad, de lo necesario, de lo que necesitamos saber, se han levantado líderes, pero no líderes con la influencia correcta, sino que líderes queriendo trastornar y torcer la verdad, tanto que se quieren quitar y remover estos fundamentos que por siglos se ha demostrado de que han tenido un poder y un efecto en la humanidad. Y pues en realidad algo que es muy necesario conocer en estos tiempos es acerca de cómo la ciencia, la historia, cómo hay diferentes ramas. Incluso la NASA hace un par de años dijo que lo que la Biblia decía es verdad. Así es correcto. Entonces nosotros aquí, como en el Ministerio de Apologética, tenemos argumentos históricos, tenemos evidencias históricas para poder debatir, para poder exponer que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el manual del ser humano. La Biblia se ha creado para que el humano pueda crecer o pueda habituar a la manera de Dios, a la imagen de Dios. Y siguiendo con los autores de la Biblia, aquí aparece alguien muy famoso, Jairo. Salomón. ¿Quién era Salomón? Bueno, Salomón, wow, hay tantas cosas que podemos mencionar. Bueno, primero que nada, pues fue el hijo de David, el rey, el que sucedió a su padre en cuanto al trono. Fue un rey del pueblo de Israel, fue un filósofo, fue alguien que... hay algo que yo admiro bastante de este hombre, y es de que pudo hacer lo correcto para adquirir la sabiduría de Dios, y fue humillarse, reconociendo su debilidad, reconociendo su ignorancia, reconociendo su incapacidad, y fue un hombre que fue exaltado por Dios debido a esa humillación que tuvo delante de él, y lo hizo el hombre más sabio que hemos tenido. Así es. Y aún cometiendo sus errores. Correcto. Cometió errores. Fue un hombre que falló, que eso lo podemos ver en todos los hombres. Cometieron pecado, y es algo que ya viene desde el principio, ¿no? Desde el Génesis. Ajá. Al igual que también su padre David pecó, adulteró con su madre, exactamente. Y pues... Pero a pesar de eso, Dios se aseguró de que la palabra del Señor fuera escrita de acuerdo a su voluntad, no limitándose a los errores humanos, sino a su soberana voluntad. Aquí podemos ver, Jairo, que Dios no tiene indiferencia sobre el pecador, como algunos líderes cristianos, diríamos, algunos pseudo religiosos, que sacan del seno de Dios a los pecadores, como eran los fariseos y los saduceos en los tiempos de Jesús. Y hoy muchas personas se han convertido en eso. Menosprecian a alguien por no compartir la misma idea que tú tienes. Se menosprecia a alguien porque quizás piensa diferente a lo que tú piensas. Pero toda la ley y toda la Biblia se basa en una sola cosa, que es el amor. Se ha perdido la honra, se ha perdido el honor a los líderes, a las personas, y dicen honrar y amar a Dios cuando menosprecian a un hombre. Y volvemos cuando la Biblia dice: amarás a Dios con toda tu mente y con toda tu cosa. Pero antes Jesús dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos amar a Dios si teniendo al prójimo al lado nuestro no lo amamos? ¿Y cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? Entonces aquí Dios no desprecia a nadie. Dios nos da la libertad y el libre albedrío para poder seguir haciendo las cosas correctas. Ahora tenemos otro autor, y este es un médico e historiador, es Lucas. Luego tenemos a Pedro, un pescador. Pedro, ¿qué significa? ¿Qué pudiste aprender acerca de Pedro en esta corta etapa de tu vida cristiana, Jairo? Bueno, Pedro, antes conocido como Simón, alguien inestable, alguien impulsivo, alguien que a pesar de sus debilidades, podemos decir, Cristo no lo menospreció. Que si hubiera sido un rabino, si hubiera sido un fariseo, si hubiera sido un saduceo o otros doctores de la ley, conocedores, dizque justos, lo habrían despreciado, lo habrían menospreciado, y Cristo no hizo eso. Aquel que era justo, aquel que era perfecto, no lo menospreció, sino al contrario, le dio un nuevo nombre, y le dio el nombre que es Pedro, que significa
piedra. Entonces le dio en ese nombre una nueva identidad, diciéndole: tú ahora serás diferente, ahora serás alguien inconmovible. Que después podemos ver que ante estos hombres, doctores de la ley, hablaba con una sabiduría y tenía una facilidad de palabra y un conocimiento que hasta los doctores de la ley se quedaban asombrados. Y eso es algo que podemos aprender de este gran apóstol. Y en su primer discurso, ¿cuántos convertidos? 3,000. 3,000 convertidos. Ahora, aquí queremos dejar algo claro. Cuando Jesús le dice a Pedro: tú serás la roca de la iglesia, está hablando de la iglesia de Cristo. Correcto. No está hablando de la iglesia tradicional. Correcto. Aquellos que se han creído que la basílica de Pedro es porque Jesús dijo, no, Jesús no estaba hablando en un idioma literal. Jesús le estaba diciendo a Pedro que será la roca de las ovejas de Cristo. Por eso cuando bajo esa idea, amén, en esa idea iba a estar fundamentado. Así es. Y entonces ahí podemos nosotros los cristianos diferenciarnos de otras religiones. Nuestra roca es Cristo. Correcto. Y a Pedro le encarga eso: cuida, ama, apacienta mis ovejas. Y esa es la que tenemos que hacer en estos tiempos, Jairo. Amén, así es. Y bueno, también tenemos lo que es un hombre muy conocido, que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre, que podemos decir que fue, me voy a atrever a decir, lo opuesto a Pedro. ¿Sí? Un hombre que antes de llegar a ser Pablo fue Saulo. Así es, Saulo de Tarso. Y era alguien que fue incluso instruido bajo uno de los maestros más conocidos como Gamaliel. Y era alguien que era conocedor de la ley, era un doctor de la ley, era un fariseo, era alguien celoso en su propia manera, por decirlo así, pero que aún a él Cristo se le revela y lo usa de una manera poderosa. Y ahí podemos ver también una evidencia cómo Dios no hace acepción de personas. Amén. Ahí, como tú dices, es un contraste diferente a Pedro. Correcto. Pablo viene a revolucionar toda Asia. Viene a llevar un mensaje a aquellos que no estaban dentro del círculo, diríamos, judío, ¿verdad? Un judío va a predicar a los paganos. Un judío que se mete en la filosofía de los griegos. Uh-huh. Y aquí nos da la autoridad y Dios nos da la entrada a que nosotros tenemos el libre acceso a presentarnos ante cualquier hombre, ante cualquier sociedad, ante cualquier congreso, con la verdad de Dios, que es la Biblia. Así es. Y es algo muy, muy interesante, porque, bueno, de Pablo podemos aprender mucho, que, como mencionabas, él, con los doctores de la ley, él hablaba a ese mismo nivel. Y cuando se presentaba con los de Atenas, con los de Grecia, pues también sabía cómo poder entablar una conversación con ellos a fin de llevarlos al conocimiento de la verdad. Esa verdad que a él se le había sido revelada. Correcto. Amén. Entonces nos vamos al último, creo que yo a uno de los últimos aquí en los apuntes tenemos a Marcos, que fue secretario de Pedro, ¿verdad? Tenemos a Marcos como secretario de Pedro y pues aquí ya llegamos al tiempo final, se nos ha acabado el tiempo, Jairo. Solamente unos 30 segundos para despedirte y decirle a la audiencia, invitarle a que nos siga en este programa de Verdades Eternas, Jairo. Sí, queremos hacerle la invitación de que se mantenga en sintonía, se mantenga conectado. Este es solamente la superficie de lo que se estará hablando en cuanto al tema de la Biblia. No se desconecte, porque saldrá edificado de todos los programas que se estarán dando en cuanto a las verdades eternas de la Biblia. Amén. Este ha sido la introducción de la Biblia. La semana entrante estaremos hablando acerca de que la Biblia fue redactada en diferentes lugares y por diferentes autores. Se despide su amigo y hermano en Cristo, Freddy Lozano. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.